Muy bien, amados, pues bueno, es- estamos viendo acerca de las llaves del reino y cómo es que podemos nosotros acceder a ellas, ¿verdad? Poder conocer eh, los principios que el Señor Jesús nos dejó en su enseñanza, pero también saber que es el tiempo, saber que es el tiempo de poder conocer para operar. Estamos viviendo en un tiempo eh, digamos, particular. Y este tiempo tiene que ver con la operación del espíritu del anticristo. Estamos en los tiempos finales, lo sabemos. Sabemos que hablar de los tiempos finales tiene que ver con los acontecimientos que antes decíamos del futuro y que en la rama de la escatología se habla, ¿no? La doctrina del final de los tiempos, lo que vendrá. Pero no me refiero solo a esa parte escatológica que es fundamental y que es parte de nuestra esperanza bienaventurada, sino a que en los últimos tiempos el énfasis que yo considero debe ser nuestro enfoque. Ya debemos tener un conocimiento de cómo sucederán las cosas, ¿verdad? El retorno de Cristo, eh, lo que es el arrebatamiento de la iglesia y los juicios, todo lo que viene para este tiempo. Pero más allá de solamente esa perspectiva, es importante que sepamos el momento histórico profético que vivimos. La operación del anticristo o la revelación del anticristo, que ha sido uno de los enigmas y de las tareas que la iglesia y los grandes teólogos, los estudiosos, pues tratan de descubrir, de discernir, de poder dar luz acerca de eso, es importante, muy importante. Pero finalmente para nosotros, en este tiempo, yo considero que quizá no debiera ser tanto nuestro enfoque con vehemencia el decir, bueno, ¿quién va a ser el anticristo? La Biblia nos da parámetros, la Biblia nos da señales, nos da bases, tanto de la nacionalidad, del tiempo, del cómo se manifestará. Y más allá de esa especulación que hay, ¿sí? De que si va a salir de un lado, va a salir de otro, que si puede ser fulano o sutano. Yo creo que debemos de discernir la operación del espíritu del anticristo, que eso es algo que para mí es todavía más importante. ¿Por qué? Porque finalmente el anticristo nosotros no lo conoceremos y nosotros tenemos la esperanza bienaventurada. Nosotros creemos particularmente como iglesia que el rapto se llevará antes de la tribulación. Hay otras dos explicaciones teológicas que dicen que una es a la mitad y otra es al final. Nosotros creemos que es antes, es pretribulacionista, es decir, no, la iglesia no pasa por los juicios de la tribulación. Sí vive los dolores de parto en una presión, en una persecución, en una, eh, es digamos, un golpe, una estampida del diablo en contra de la iglesia, pero no pasa por la tribulación. No obstante, por eso yo creo que no nos debiera de quitar el sueño de quién será el anticristo. Creo que ya hay bastante gente muy especializada en ese tema pues su tarea es encontrarlo. Pero el espíritu del anticristo, porque pareciera como que el anticristo va a llegar hasta que se manifieste el hombre el pecado, pero no, hay una operación. Y esa operación es lo que va a dar el cimiento de su manifestación, el cimiento de su éxito. ¿Sí? Y ese ya está operando y está operando desde la caída del ser humano, desde, yo diría desde la caída de Satanás, el espíritu del anticristo ha sido manifestado. ¿Por qué? Porque es el que se opone a Dios, se opone a su plan, se opone a su gobierno. Y por eso es que lo estoy diciendo, porque no es mi tema la cuestión escatológica, sino entender el contexto de por qué el reino de Dios. No en la perspectiva que dijimos, muy respetable, de que es la vida eterna y es el cielo, sino en la perspectiva de la dimensión del gobierno de Dios aquí en la tierra. Es decir,
yo me sometí al gobierno de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero entonces vivo bajo un gobierno. Soy sometido a un rey, a un trono, a un dominio, a un señorío que da sentido a mi vida y que me va a llevar de esta vida a la que sigue. Por eso el salmista dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él me guiará aún más allá de la muerte. Entonces su reino es inconmovible, es eterno y su reino me lleva no solo a tener una bonita experiencia, decía la canción, religiosa, sino realmente entrar a una dimensión de comunión, a una dimensión de diseño que me permite operar mientras vivo aquí y después, porque esto no se va a acabar después. O sea, esto sigue y cuando digo que sigue, sabemos que hablo de la vida eterna, pero también me refiero a que yo seguiré funcionando, ¿sí? En el propósito, en el diseño para el cual fui creado, pero en una dimensión de gloria mayor. Luego entonces, la operación del espíritu del anticristo es la maximización de las tinieblas en la tierra, la maximización del pecado, la iniquidad, la maldad, la injusticia, y por lo tanto el gobierno de Satanás. El gobierno de Satanás es el mundo. Ya lo he dicho muchas veces, el mundo no es el planeta Tierra, el mundo es el sistema que gobierna y que gobierna las naciones, gobierna las culturas, las sociedades, pero ojo, también ha llegado a gobernar la naturaleza. El pecado del hombre trajo una corrupción a la naturaleza, una autodestrucción, pero el gobierno de Satanás ha influenciado también la naturaleza. Esto es muy interesante, porque ahí es donde vamos a ver que incluso el gobierno de Satanás puede operar en digamos, las leyes naturales, torciéndolas, tratando ahí de eh, corromperlas o de usarlas para destrucción. Vemos a los huracanes, hay unos que son atípicos, los sismos atípicos, el clima atípico, las mismas enfermedades que son agentes patógenos, hablando desde un ámbito natural, los virus, las bacterias, los hongos, todos los agentes patógenos biológicos que han sido influenciados de otra manera. La misma enfermedad. Entonces ya encontramos enfermedades producidas por demonios, porque están irrumpiendo en las leyes naturales. Entonces hay un gobierno, digamos, eh, contrario. Yo diría una antítesis del gobierno de Dios. Hay una oposición del gobierno de Dios, que existe desde que Satanás existe y que tú puedes verlo. Tenemos un estudio que está ya en el canal, en la lista de videos, que lo dimos justo en la pandemia, que es el gobierno de las tinieblas y el gobierno de Dios. Entonces, este gobierno se opone al gobierno de Dios desde el principio, desde que Satanás se revela. Y se revela en contra de alguien específicamente. Generalmente pensamos que Satanás se revela en contra del Padre, pero en realidad, si nos vamos a entender un poquito lo que sucedió con Satanás y el plan redentivo en Cristo, Dios le dio a Cristo todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad para la creación y todo fue creado por Él y para Él. Entonces podemos entender que Satanás no, digamos, su objetivo central era el Cristo, era el Hijo, porque Él era el heredero. Hebreos capítulo 2 dice que a ninguno de los ángeles Dios le dijo, mi hijo esto. Entonces, si no es a los ángeles, dice, se lo dio al Hijo, la herencia. Satanás como el ser angélico superior, supremo, creado por Dios en esa dimensión o en ese diseño de hermosura, de gloria, para ser cabeza dentro de los seres angélicos, quiere irrumpir en digamos, en el diseño del Hijo, siendo que él no era el heredero. Se levanta para destituir al Hijo, porque el Hijo es el que heredaba toda la gloria, todo el poder del Padre. Satanás nunca podría heredar eso. Él le fue dado una porción de gloria, él le fue dado autoridad, pero no toda la autoridad que él quería. Luego entonces el trono es del Padre, pero le pertenecía al Hijo por herencia.
Entonces el hijo lo iba a heredar, porque era el hijo de un rey hereda el trono por nacimiento. Pero a Dios le plació derrotar a Satanás y humillarlo de tal manera que la humillación de Cristo, sí, o sea, fue, digamos, el atajo largo para que él obtuviera todo el poder y toda la autoridad, porque tenía que vencer la soberbia con humildad, con humillación. De hecho, la palabra soberbia es la oposición al verbo, el levantarse en contra del verbo. Entonces, bajo este contexto, nosotros debemos entender el reino de Dios. Bajo este contexto, nosotros debemos discernir qué es el reino de Dios y la operación de Cristo. La salvación, el plan redentivo de salvación solamente es una parte. Sí, es la entrada, es el acceso, pero no es todo. Hay algo, hay restablecer el diseño, hay buscar y salvar, dijo Jesús, lo que se había perdido. Y no es el hombre lo que se había perdido, era el diseño lo que se perdió. Entonces, voy con este contexto a retomar, ahora sí, la presentación que ya tenía. Ok. Entonces, estamos en las llaves del reino, sí, dos, porque es la segunda sesión. Retomo Mateo, solo que le agrego unos versículos que no leí la semana pasada. Versículo 15 del capítulo 16 dice, entonces les preguntó, obviamente Jesús está hablando, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Recordemos el contexto que ya lo platicamos. Jesús había estado debatiendo, o bueno, no debatiendo, sino siendo confrontado por algunos religiosos que buscaban una señal para que él comprobara quién era. Jesús dice, no, la señal no vendrá sino del cielo mismo. El cielo respaldará quién soy yo. El cielo respaldará y demostrará mi identidad, mi naturaleza y mi propósito. Después él quiere saber cuál es la impresión y cuál es la revelación que sus discípulos tienen de él. Recordemos que Jesús no brillaba sino hasta la transfiguración. Entonces tenía una apariencia de un judío normal de su época. Vivió como un judío normal de su época. Pero cuando le dice a sus discípulos, ¿quién soy realmente? Dicen, bueno, eh, ¿qué le decimos? El único que contesta es Pedro. Dice, Simón contestó, tú eres el Mesías. En hebreo, obviamente, ahorita voy a explicar eso. Pero dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Jesús dice, bueno, ya te diste cuenta y no fue porque seas muy inteligente, no fue porque Pedro, aunque era gente del vulgo, como lo dice el libro de los Hechos, y la misma historia, podemos entender la biografía de Pedro, no ignoraba, o sea, tampoco era tan ignorante, no era quizá un letrado como Juan, que incluso Juan, el apóstol, bueno, pues había sido instruido en el ámbito sacerdotal por la condición de su tribu, pero además por la condición económica. Él tenía una condición económica muy superior a la de Pedro, ¿no? A la de Andrés y Pedro. Entonces, pero Pedro tenía dos, tres nociones, tenía algún conocimiento porque él habla, él actúa con base en un conocimiento de fe. Es decir, él tenía una raíz de fe. Y entonces le dice, mira, no fue porque tú sepas, sino porque esto te lo reveló el Padre, porque los otros no se habían dado cuenta.
Entonces, te lo reveló el Padre. Y dice, tú eres Pedro, ahí le cambia, él era Simón, hijo de Juan, y le dice, ahora eres Kefa, una roca pequeña, una piedra. En griego, Pedro. Y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí viene una cuestión histórica, una cuestión teológica, porque lo hemos dicho, de la Biblia se han sacado todas las teologías, correctas y no correctas, y a la vista de cada uno pues, son correctas todas. Eh, pero dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces, aquí está hablando claramente que hay una roca base sobre la cual la iglesia tiene que ser edificada, ¿sí? Y esa iglesia tiene un diseño, por lo tanto, Jesús le está diciendo que tiene las llaves. Ahora te daré las llaves. ¿Cuándo le da las llaves? Cuando él descubre quién es Jesús. Porque las llaves tienen que ver con Jesús. Porque entonces el reino tiene que ver con Jesús. Entonces, Jesús le está diciendo a Pedro, bueno, tienes una revelación que será muy importante para poderte dar las llaves. Con base en eso podemos decir, ya lo hablamos, que el reino de Dios es el gobierno de Dios manifestado en toda la creación, visible e invisible. Mediante su reino, Dios determinó el orden de todas las cosas, lo cual implica el diseño, el propósito y la asignación de cada una de ellas. ¿Sí? O sea, Dios no solo creó un sol, creó el mar, o creó la tierra, o creó los planetas, el ser humano, los animales, porque tenía poder creativo, sino porque en esa perfección del poder creativo tenía la sabiduría. Y el libro de Apocalipsis me dice que la sabiduría estuvo con Dios antes de crear todas las cosas. Es quien le inspiró y el que le permitió dar un orden a todas las cosas. Entonces, dentro del diseño de creación o de la creación hay un diseño, hay un propósito y una asignación para cada cosa. Y cada cosa dentro de la creación opera para que se cumpla la voluntad perfecta y la voluntad general de Dios. Entonces, bien importante, hay una voluntad general de Dios y hay una voluntad perfecta, ¿sí? La voluntad general es que Dios está en conocimiento de lo que va a suceder, aunque quizá no es el ideal dentro de su voluntad, pero es permisible. Porque en el caso del hombre no puede obligarlo, porque Dios lo determinó con el libre albedrío. Pero en el caso de la voluntad perfecta es que lo que Él dijo se determinó a hacer y estableció para alguien o para la creación misma, se cumpla al pie de la letra. Aquí interviene la obediencia del hombre, interviene la sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad perfecta tiene que ver con eso, con realmente hacer lo que Dios dijo que se tiene que hacer. Entonces, el reino de Dios es fue dado, sí, desde un inicio al Hijo de Dios. Lo comencé diciendo en la introducción. El Padre decide crear en algún momento de la eternidad, donde no hay tiempo, donde no hay nada más que Él, y decide crear lo que estaba en su corazón, llevar a cabo su poder creativo. Dentro de ese poder creativo se va a manifestar, déjenme poner una pausa porque, ok, bueno, dentro de ese poder creativo eh, se va a manifestar no solo, digamos, su grandeza, su gloria, sí, 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 pero el Padre es revelado por su creación, pero el Padre es revelado en su gloria por su Hijo, porque todas las cosas un Padre las hace por el Hijo, y el Hijo sería el heredero de todas las cosas.
A ningún ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré, yo te hago heredero de todo, sino fue al unigénito del Padre, que estaba en el seno del Padre. Entonces, el reino de Dios le fue dado desde un inicio al Hijo, porque él era el heredero de todas las cosas. Y él se convierte entonces en el creador. Dios le da la preeminencia al Hijo para que él sea el creador. Él entonces es el creador y él sustenta todas las cosas y las va a administrar. Jesús entonces trae el reino cuando es manifestado en carne, va a traer el reino al conocimiento de la humanidad. Sí, obviamente, ¿a cuál humanidad? Porque aunque Dios amó a todos y envió a Jesús por todos, la humanidad que va a recibir el reino es la que ha creído en que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Entonces, es importante subrayar que el reino le fue dado al Hijo por herencia. ¿Sí? El reino le fue dado al Hijo por herencia. ¿Ok? Bueno, entonces, Jesús va a traer el reino al conocimiento de la humanidad que ha creído en él, porque el principio, él recibe el reino, le fue dado el poder y la autoridad. Él es el creador, por lo tanto, todas las cosas son creadas por él y para él. ¿Ok? El reino de Dios fue manifestado en Jesús mismo, porque él es el Cristo, es decir, el ungido de Dios. Cuando Jesús resucita, esto es bien importante, él recibe la mayor investidura de Dios. O sea, si ya era el reino de él, cuando él viene, decide despojarse y digamos, no lo voy a recibir solo porque soy el hijo, sino porque voy a vencer para ganarlo. Él no necesitaba hacerlo, pero por amor voy a hacerlo por el hombre. Entonces, él recibe todo poder y autoridad para que el reino le fuera entregado en una dimensión mayor, porque el Hijo de Dios, fíjense, ese es el Hijo de Dios. Al venir a la tierra, obviamente cambió, se convirtió en hombre. Y siendo el Hijo de Dios, cuando él muere, pero él resucita, al regresar al Padre, al ascender, ya no regresa en la misma condición que vino. Porque entonces ahora él llega a un grado mayor por la humillación, por la obediencia, a un grado mayor de poder, de autoridad y de gloria. O sea, es algo impresionante, increíble, algo que yo por lo menos no puedo entender, pero que me edifica y que me maravilla cada vez que lo recuerdo o lo estudio. El Hijo de Dios glorificado. Por eso Pablo decía, grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? Dios se hizo hombre, ¿sí? Fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿sí? Recibido arriba en gloria. O sea, por eso los ángeles decían, es que no conocemos al Cristo, no reconocemos al Hijo de Dios. ¿Qué le pasó? No lo podemos entender porque ellos no tienen acceso a la revelación de Cristo. Tú debes de saber que los ángeles no tienen acceso a la revelación de Cristo porque no les fue dado a ellos, les fue dado a los hombres. Por eso dice la Escritura, en la primera carta de Pedro, dice que cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo conocen al Cristo los ángeles? Por ti, por mí. Cuando lo manifestamos, cuando reflejamos su gloria. Entonces conocen al Cristo, conocen las dimensiones del Cristo, la dimensión del conocimiento del Cristo por nosotros. Y, oh sorpresa, Satanás tampoco conocía al Cristo. No, porque no tenía acceso a la revelación. Tú sabías que cuando Satanás pecó, fue destituido y no puede ver el rostro ni la gloria de Dios. Pero Pastor Job dice que él estuvo en la sí, pero no significa que él tenga comunión ni acceso. Él tiene que someterse, pero él no puede mirar el rostro de Dios. Cuando él fue creado, sí, porque él era el ser angélico con mayor gloria y poder. En un diseño sacerdotal fue creado Satanás.
El sacerdote podía mirar, podía entrar a la presencia, al tabernáculo celestial, en la intimidad de Dios. Pero él se corrompe, corrompe el sacerdocio, y entonces el sacerdocio le es dado al Hijo, en el diseño de Melquisedec. Esto es importante, porque el reino de Dios habla de sacerdocio, habla de gobierno, y de sacerdocio conforme a Melquisedec, no conforme a Aarón y Leví. Porque el sacerdocio arónico, que está dentro del diseño levítico, dejó su esencia o dejó de su importancia. ¿Por qué? Porque solo testificaba lo por venir. Era un sacerdocio terrenal. Ahora, no me voy a adelantar, cuando hablemos del sacerdocio hablaremos de esto. Pero entonces el Hijo de Dios recibe mayor investidura, mayor gloria, mayor poder, y ahora su nombre es sobre todo nombre. Ahora él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y Pablo escribe en Filipenses, aún debajo de la tierra, en las dimensiones del Seol, donde Satanás tenía el asiento de su gobierno. Ahora tienes que entender, y te recuerdo, ahí está explicado en el estudio ya grabado, que la operación del reino de Satanás obviamente es la dimensión del Seol, pero no necesariamente estamos hablando del centro de la tierra, sino una dimensión del espíritu. Y él se asienta, según Efesios capítulo 6, junto con los principados y las potestades, en los lugares celestiales. Él opera en lugares celestiales, pero ¿en qué lugar celestial? Segundo cielo, ¿sí? En el cosmos, en la bóveda celeste, dice Pablo. Entonces, el reino de Dios es Cristo mismo revelándose y manifestándose. ¿Para qué? Para dar a conocer al Padre y manifestar su voluntad. Eso es el reino de Dios. Es Cristo, porque le fue dado primero, era por herencia, después Él lo gana, pero Él lo va a materializar porque Él es la máxima expresión del reino de Dios, del gobierno de Dios, del poder de Dios. Cristo es la máxima expresión de la autoridad de Dios. Y esto es importante que lo digamos y lo repitamos y lo improntemos en tu espíritu, porque si realmente queremos funcionar, operar dentro del reino de Dios, debemos de romper todo límite, toda operación de argumentos que no necesariamente de pecado, pero sí argumentos que a veces fueron buenos en su momento o que por nuestra ignorancia acerca del reino de Dios, porque no teníamos esta revelación o porque no podíamos acceder, porque no estábamos preparados en nuestro corazón. Entonces se nos establecieron eh, argumentos bíblicos incluso de los límites. Y hablar del reino es hablar de un gobierno que no tiene límites, que nuestra mente dice, bueno, sí, pero incluso ya está inconscientemente. Yo he platicado con algunas personas y no solo aquí, sino ahora que estoy viajando, y a veces te encuentras con esos límites, de repente te dicen, no, sí, sí, creo, sí, gloria a Dios, pero ¡pum! Siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un límite de, bueno, eh, pero ¿qué tal si no? Ahora, el reino de Dios es ilimitado. ¿Yo qué parte del reino puedo acceder? A todo, porque accedo a Cristo. Pero ¿cómo accedo a Cristo? Esa es la clave. ¿Cómo accedo a Cristo? Entonces, ¿quién dice por ir a la iglesia, por congregarme, o solamente por leer la Biblia, o por orar un poco? ¿Ya accedí a Cristo? No, porque la base del acceso a Cristo, hacia Cristo y al reino es el arrepentimiento, el perdón de pecados, esa es la base. Luego, el sometimiento de la voluntad del hombre a la voluntad de Cristo, donde Cristo será el que gobierna. Porque cuando Cristo gobierna en un área, entonces esa área se vuelve indetenible. Eso es lo que cuesta trabajo, el romper el argumento, el cambiar, ahora sí que el restaurar el pensamiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es saco cosa vieja, meto cosa nueva. Y entonces el argumento puede ser humano, puede ser bíblico, puede ser teológico, puede ser científico, ¿sí? Que establece un parámetro donde Cristo no gobierna en un área de mi vida,
Y entonces entra el argumento que es Cristo, que es la verdad, la encarnación de la verdad, la manifestación de la verdad como tal. Entonces se convierte en esa área de mi vida gobernada por el reino, gobernada por Cristo, en indetenible. No hay límites, ¿sí? Pero obviamente, de acuerdo a cómo yo estoy dispuesto a morir, a entregar esas áreas. Mientras yo gobierne, y puedo gobernar bien, y puedo gobernar, digamos, bíblicamente, y tener principios, valores bíblicos, ¿sí? Eh, pero no está gobernando en realidad Cristo. Está gobernando un argumento, está gobernando una explicación, pero no está gobernando Cristo. Voy a dar un ejemplo. Cuando a Jesús le recriminan, ¿por qué tus discípulos comen en el día de reposo? ¿Y por qué tú sanas en el día de reposo? Es una sin razón. Pero ¿cuál era el argumento en los religiosos o en los estudiosos de la ley? Precisamente ese, porque ellos estaban sujetos a la ley. Cuando llega Cristo y dice, yo estoy por encima, no significa que no cumplió la ley. Cristo cumplió la ley, porque Él no es alguien que no la cumpliera. Ahora, la cumplió no por Él. Ojo, no la cumplió porque Él la necesitara cumplir, porque Él estaba por encima de la ley. Sí. Pero en la condición de carne, de pecado, entonces Él se humilla y Él se somete. Por eso dice que por su obediencia. Entonces, Él cumplió la ley, pero Él dice, yo estoy por encima, porque la ley fue dada para acusar la dureza de su corazón y para demostrarles que el único camino soy yo. Entonces, él dice es que yo puedo, tengo dominio sobre el día de reposo. Yo soy el día de reposo, es otro tema que ya hemos hablado justo en lo que son la Semana Santa o el tiempo de Pascua. Cristo es el día de reposo, Él es nuestro reposo, Él es el Señor del día de reposo. Porque el día de reposo no solo es un día, es un diseño de plenitud. Entonces, Cristo, sí, está por encima. Si yo logro ser renovado en el espíritu de mi mente, entonces voy a poder entrar al reino, poder operar en el reino. Jesús le dijo a uno de los grandes estudiosos doctores de la ley, le dijo cuando le pregunta, ¿cómo es que haces estas obras? Sabemos que es de Dios, no lo entendemos, sabemos que es de Dios. Y Jesús le dice, bueno, necesitas nacer de nuevo, o sea, necesitas cambiar totalmente la mentalidad, la naturaleza, la fuente de donde estás nutriéndote y necesitas que ahora venga la naturaleza divina, ¿no? Que ahora Pedro dice en su carta, somos partícipes de la naturaleza divina, lo que nos permite tener acceso al reino, porque el reino es Cristo, ¿sí? Bueno, voy a tratar de ser más concreto, espero explicándome bien, pero es que yo me emociono porque Dios me estuvo hablando hace rato de todo esto. Entonces dije, wow, me abrió mi entendimiento en muchas cosas. El reino de Dios entonces es Cristo revelándose a sí mismo, manifestándose a sí mismo, ¿sí? Porque al revelar las obras, Cristo el sanador, Cristo el proveedor, Cristo la justicia, el amor, entonces está manifestándose a sí mismo para revelar al Padre, que fue el que comienza todo, ¿sí? Es la fuente, el origen de todas las cosas. Entonces, si Cristo es el reino, ¿qué es Cristo? Bueno, el reino de Dios se centra en el Cristo. Como lo dije, Mashiach en hebreo, Cristo en griego, ungido de Dios, ahora sabemos, de Dios, y su ungimiento, es el ungido y su ungimiento. Eso significa Mashiach o Cristo. El ungido y su ungimiento o su unción. En el Antiguo Testamento, bajo la revelación del viejo pacto, del antiguo pacto, el rey, el sacerdote, el profeta tenía que ser ungido con aceite. En el caso del rey, era el sumo sacerdote el que lo ungía y se convertía en el ungido de Jehová.
Vemos en la Biblia el caso de Saúl, que David lo respeta, lo honra, porque dice, es el ungido de Jehová. El aceite estaba sobre él. Al sumo sacerdote lo ungían también. De hecho, a Aarón, cuando mueren sus hijos, dice, no hagas luto, no rasgues tus vestiduras, porque el aceite de la santa unción está sobre tu cabeza. Entonces, el ungido, o sea, el Mashiach o el Mesías, tenía que ser ungido por el sacerdote. Pero, oh sorpresa, y este es un argumento que todavía los judíos no, por lo cual no aceptan a Cristo, porque dicen, es que él no puede ser el Mesías porque no lo ungió el sumo sacerdote. Entonces, él no fue ungido con aceite por el sumo sacerdote. ¿Quién lo tenía que ungir si fuera así? Lo tenía que ungir Juan Bautista. Veamos ahí, o sea, la figura de Juan Bautista no solo es un profeta psicodélico, sino que él es el heredero al sumo sacerdocio, su padre sacerdote. Entonces, él es el hijo del sacerdote, el que puede o debe ser el sumo sacerdote. Pero ese sacerdocio se corrompió y además había una transición del sacerdocio arónico hacia el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, él es el pregonero, el precursor. Él abre el camino y él, cuando va Jesús y le dice, bautízame, dice, oye, no puedo porque tú no te tienes que arrepentir. Pero ¿qué dijo Jesús? No, es que hay que cumplir con la justicia y hay que cumplir con el simbolismo. Tiene que ser el profeta en turno, el sacerdote legalmente en turno, el que desate el ministerio. Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. ¿Cómo lo voy a ungir y cómo voy a desatar su ministerio? Entonces, es el Espíritu Santo cuando Jesús se bautiza y emerge de las aguas, dice que los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿Sí? Por ahí hay una corriente actualmente que habla y tergiversa este texto y otros más, hablando de que el Espíritu Santo es mujer. Toma como bases muchas cuestiones, digamos, textuales que están fuera de. Pero además no he estudiado bien la doctrina de ellos, pero yo quiero pensar que tiene un fundamento de la antigüedad respecto a la consorte de en las culturas paganas de Yahvé. Sí, entonces no porque sea paloma, porque dice ahí es que dice paloma y no palomo. Entonces atribuyen una maternidad al Espíritu Santo, una eh, naturaleza femenina, lo cual no lo aceptamos nosotros. Solo lo comento porque vas a ver muchos videos y entonces tú vas a ver. Tú tienes que discernir. No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que habla en un video de Cristo es cristiano. No todo el que se dice pastor o profeta o apóstol o maestro lo es. Entonces hay que discernir porque no, luego te salen las listas de reproducción y ahí te quedas y puede ser ahí que te agarren en curva. Tú tienes que saber, no, solo es un pequeño, eso una advertencia. Voy al Evangelio. Cito Marcos porque es el primero. Y dice, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo amado, mi hijo muy amado y me das gran gozo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo al descender? Bueno, lo que dijo el profeta Isaías. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos.
Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. ¿Por qué? Porque el Señor me ha ungido. ¿Quién ungió a Cristo? ¿El sumo sacerdote? No. ¿El profeta? No. El Señor. El Espíritu Santo ungió a Jesús. Hechos 10:38, Pedro habla y dice de cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder. Cómo Dios ungió con su Espíritu a Jesús con poder y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los quebrantados por el diablo, oprimidos por el diablo. Entonces, ¿quién ungió a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor soberano ungió con su Espíritu. Lucas 4, del 15 al 19, dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. O sea, ya fue bautizado y ahora, sí, viene a Nazaret, ya pasó la prueba de la tentación. Dice, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre la sinagoga el día de descanso. Y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Solo estoy citando lo que ya leí del Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, el reino de Dios es Cristo, revelándose, manifestándose a sí mismo para dar a conocer al Padre y manifestar su voluntad. Repito entonces la lectura inicial. Mateo 16, del 17 al 19 dice, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Hay una revelación directa del Padre. Pero versículo 18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y el poder de la muerte no la conquistará. La acotación de qué significa, acuérdate, hay acotaciones de los copistas y de los traductores. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y luego dice, te daré las llaves del reino. Ok. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? La gran incógnita. El pleito que tenemos contra el diseño de la religión tradicional, que decimos religión tradicional, pero que en el sentido teológico, bueno, por eso nos dicen hermanos separados, porque dicen, pues, estás cortado con la misma tijera. Bueno, ¿es Pedro o Jesús? La tradición dice, pues es Jesús, le instituye el papado, se atribuye a Pedro el primer papa, ¿no? Como el primer papa. Pero ¿quién es la roca? La roca es la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios viviente, es el fundamento. Si no entendemos eso, entonces no entendimos nada. ¿Por qué? Porque Jesús está confrontando a los religiosos de su época que están demandando que les confirme quién es. Jesús dice, no, se va con sus discípulos, dicen, ¿quién soy? Pedro le dice, tú eres el Cristo. Jesús le dice, te lo reveló el Padre. Entonces, como ya tienes la revelación, que es la base, que es la roca, yo puedo edificar sobre ti la iglesia. Pero no sobre ti como fundamento. Pedro no es el fundamento, sino porque ya está en ti esa revelación. Entonces el reino se puede construir en ti. Tú puedes entrar al diseño de iglesia. Tú ya eres la iglesia. Entonces, la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios viviente, esa es la roca inamovible. El apóstol Pablo escribe a los Corintios que no, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo revelado como el Hijo de Dios viviente. Ok. La clave de la respuesta de Pedro le fue revelada por el Padre. O sea, esto que Jesús le está diciendo, es que esa es la clave del reino. ¿Quieres entrar al reino? Tienes que creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a Romanos capítulo 10, 9 y 10. Dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, entonces serás salvo.
Entonces, sí, la entrada es Cristo. ¿Como quién? Como el Hijo de Dios viviente, como el que tiene todo poder, dominio y autoridad, el que me puede perdonar, sí, pero me puede perdonar cuando yo me someto a su señorío, a su reino. Sí, ya lo dijimos, no me va a perdonar porque lloré mucho, porque estoy muy, digamos, acongojado. No, no, no. Me va a perdonar cuando yo estoy dispuesto a someterme a su señorío. Filipenses 2 6 al 11 dice, aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué causó que él alcanzara toda la obediencia, la humillación? Pero ¿qué le pasó? Dice que lo elevó al lugar de máximo honor, al lugar de máximo honor. ¿Sí? El lugar de máximo honor. Lo puso por encima de todo. Entonces, si Él está por encima de todo, nada está encima de Él. Vas a decir, ah, el Padre. Ok, no voy a entrar en eso todavía. Pero nada hay por encima de Él, nada de lo creado. Porque está hablando de lo creado. Ya para contestar eso, está hablando de lo creado. Lo creado es fuera de Dios, fuera del ámbito divino. Por lo tanto, Dios, la divinidad, está por encima. Entonces, Él está por encima de todo lo creado. Y todo lo creado en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso Pablo en Romanos 8 dice que nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, la espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni demonio. Y termina concluyendo, por si me faltó algo, ninguna cosa creada me puede separar de Dios, o sea, de su amor que es en Cristo Jesús. Las circunstancias, la enfermedad, la crisis, la estrechez, el desierto, las pruebas, la guerra, la adversidad, la persecución, los demonios, Satanás, las tentaciones, la iniquidad, ¿pueden separarme de Dios? No, nada está por encima. ¿Quién está por encima? Aquí dice. Lo elevó al lugar de máximo honor. ¿A quién? A Cristo. ¿En dónde? En la dimensión presente, pasada y futura, pero además en la dimensión espiritual, en los cielos, en la dimensión terrenal, en lo material, lo natural, y en la dimensión del inframundo o del ámbito de las tinieblas. ¿Qué está por encima de Cristo? Nada. ¿Sí? Este agrégalo, estos pasajes agrégalos si no los tienes en tu lista que ibas a hacer. Y que sea el Espíritu Santo el que te ministre. Nada está por encima. Oye, pero no puedo entender cómo es posible. Dios puede hacer milagros. Sí. No, pero es que yo no creo. Bueno, es otra cosa. Pero nada está por encima. Ahora que he podido platicar con siervos de Dios y principalmente con mi papá, yo me admiro de todo lo que él testifica y al platicar con los que vivieron con él, yo digo, wow, Señor, se tienen que romper las estructuras, se tienen que romper y Dios nos está ayudando a romperlas. Y yo digo, sí es cierto, sí es real. Entonces, cuando yo escucho a alguien hablar de que no se puede, entonces dice, ¿cuál es su argumento? Todavía no entra a esa dimensión de revelación porque parece imposible. Y aquí tú tienes que tener mucho cuidado, mi amado, porque el hombre natural, dice la Biblia, no entiende las cosas del espíritu y no las puede recibir. Cuando habla del hombre natural, literalmente en griego es el hombre animal.
el que actúa por instinto, actúa sujeto a las leyes naturales, pero que no tiene ese discernimiento del Espíritu de Dios. Entonces, que actúa por circunstancias. Los animales actúan por circunstancias, ven el peligro y se van a refugiar. Tienen hambre y van a buscar comer. Sienten que lo van a atacar, él se va a defender. Entonces, la dimensión del hombre natural no puede entrar a las dimensiones del espíritu. No entiende cómo va a ser imposible. No, no, no. No, 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 es que eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Y hasta buscamos la lógica humana, buscamos la lógica bíblica, aunque no necesariamente la revelación del espíritu de las escrituras o que es Cristo revelado. Y así vivimos. Os lo comento porque nos estamos preparando. Si realmente yo quiero verlo, pero tienes que romper. Yo te dije hace 8 días, creo que sí te lo dije 8 días, cuando vino el milagro de que se crece el hueso, crece una pierna, crece un extremo, una extremidad, perdón, sobre todo en huesos, decía un doctor, crece el hueso, crecen los tendones, crecen los músculos, crecen los vasos sanguíneos, crecen los ligamentos, crece todo. Es algo increíble, es algo extraordinario, es un milagro, milagro creativo. Naturalmente alguien puede decir, no, yo no lo creo. Bueno, esa es cosa de cada quien. Pero de acuerdo a la fuente que tú bebes, que yo diría que tú mamas, es tu revelación. Había cosas que nosotros no podíamos creer hace muchos años. Pero cuando Dios te mete, dices, wow, ya lo vi, ahora tengo que discernirlo, tengo que recibirlo y tengo que experimentarlo porque fui llamado a ser testigo. Eso te lo dije creo hace 8 días. Y este fin de semana que estuvimos viajando y que estuve ministrando, tuve la honra de poder ministrar allá en casa paterna. Amado, oramos por unas personas. Impresionante, porque yo no me dejo de maravillar cuando veo la gloria de Dios. Una hermanita, pastor, me duele aquí, me duele acá, etcétera, y mi pie está chico. Amén. No, no, vamos. Y empezamos a orar. Antes de que empezáramos a orar, el hermano dijo, es que estoy sintiendo que algo está en calor, está gloria. Y yo dije, ya está hecho. Oramos. ¿Qué pasó? Lo pueden testificar la hermana y otros que estuvieron ahí. Le creció el pie y la hermana dijo, wow, algo, pastor, gloria a Dios. No, 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 quiero llorar, llore, pero para darle gloria a Dios. Ese es el reino. Y de ahí, ese es el área de milagros creativos, luego hay sanidades, luego hay liberaciones. Y Jesús fue muy enfático, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha manifestado. Y de repente viene una cosa, entonces te das cuenta que todas las áreas del quehacer humano, de la vida humana, pueden ser gobernadas por el reino, y entonces si están gobernadas por el reino no hay límites, no hay barreras que lo puedan detener. Ok. ¿Para qué todo esto? Dice, para que todo, con toda lengua que aclare que Jesucristo es el Señor, para que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, si Jesús es el reino y Jesús no tiene límites, y Jesús gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el reino de Dios gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Donde está Jesús está el reino. Donde opera Jesús opera su reino. Entonces, no hay imposibles. Jesús dijo, hablando de la salvación, para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero Jesús, cuando le dicen los discípulos, oye, ¿qué vamos a hacer? No, es que para Dios no es imposible. Un hombre le dijo, ora, ayúdame, dame fe. Tengo incredulidad. Jesús dijo, ten la fe de Dios. No está hablando de la medida de fe que me permite acceder a la salvación o alguna unción, sino dice, ten la fe de Dios. En el original, Marcos dice, ten la fe de Dios, no la fe en Dios, como se traduce. La fe de Dios. Entonces hay una dimensión mayor. Ahora, mi tema no es la fe, pero ya lo mencioné. Aquí quiero que vayamos caminando, porque tenemos que llegar a Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis? Ya vi Mateo,
Pero Mateo Jesús está en la tierra. En Mateo Jesús es el Cordero, ¿sí? Que va a ser sacrificado por el pecado del hombre. Pero ahora, Apocalipsis ya no es el Cristo que fue manifestado y que solamente a través de la transfiguración y a través de la resurrección y la manifestación después de la resurrección los discípulos lo vieron y después la ascensión, sino ahora tenemos al Cristo ya ascendido y sentado en el trono. Entonces tenemos que llegar a Apocalipsis, porque es la otra dimensión, ya la dimensión del Cristo que no tiene límites. Quiero leer primero estos versículos porque ya lo dije la vez pasada, se ha malinterpretado mucho el Apocalipsis. Yo no estoy criticando, por supuesto, mucho menos estoy poniendo en tela de juicio nada. Hay gente muy preparada y mis respetos para todos ellos. Pero sí digamos, en la vida práctica, la iglesia al Apocalipsis lo mira diferente de cómo debiera mirar. Comienza diciendo, esta es una revelación de Jesucristo. No está diciendo que Cristo me dijo, sí, o sea, ¿quién me lo reveló Cristo? No, es una revelación del Cristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Sí, habla de algo que pasará, pero en sí es la revelación del Cristo, porque Cristo se revela y vamos a ver al Cordero, vamos a ver al León, vamos a ver al que es capaz de desatar los sellos, vamos a ver al que está en medio de los candelabros de oro, etcétera, etcétera. Entonces es la revelación de Cristo. Apocalipsis es la revelación de Cristo en la dimensión celestial. Él envió un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, Dios bendice al que lea, o sea, al que lea la iglesia. Reina María dice que son bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Entonces, la profecía no es, el centro no es si va a venir un juicio o si va a venir la destrucción del mundo. El centro es Cristo, porque comienza con la revelación del Cristo resucitado a Juan y termina con el encuentro o con el anhelo de la esposa y del espíritu, porque venga el Cristo. O sea, el espíritu dice, ven, la esposa dice, ven. Entonces, hay una bendición para el que la lee, para el que la entiende y la obedece. Entonces, ¿qué significa? Habla de Cristo. Cristo en una dimensión que no es el de la tierra. Ya no es Jesús el Nazareno. Ya no es el hombre de Galilea. No, ahora es el Cristo, el león de la tribu de Judá, el que tiene la autoridad para desatar los sellos. Ahora, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. ¿Era el hombre de Galilea? No, Jesús no dijo el sermón del monte con esos ojos, ¿verdad? Ni tuvo misericordia de Magdalena cuando le lavó los pies sabiendo quién era con esos ojos. No, pero está hablando de una revelación del Cristo ya en la dimensión de la gloria. Los pies eran como de bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Cuándo Jesús brilló en la tierra así? Solo cuando fue transfigurado, cuando vieron realmente la dimensión de su gloria. De hecho, Juan lo cita en el capítulo 1, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. No está diciendo cuando nació, no está diciendo cuando lo llamó, está diciendo cuando se transfiguró, dice, vimos su gloria y ahí vimos la gloria del Padre. Que justo, cabe mencionar, la Biblia, o sea, Dios va acomodando todo, justo fue 6 días después de que Pedro le dice, tú eres el Cristo, entonces dice, ahora se los voy a mostrar.
Porque entonces capítulo 17 habla de la transfiguración en Mateo, y lo vas a leer de tarea. Dice, 6 días después, se transfigura, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando se transfigura? Dicen, wow, vimos la gloria del Padre, sí eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, Pedro ya lo sabía, pero no lo había visto, ¿sí? En esa dimensión. Ok, voy a tratar de irme más rápido porque tú ya quizá dices, el pastor ya se tardó, ya está predicando. No, no estoy predicando. Mateo 17, y lo vas a leer, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, a Santiago y a Juan, o sea, a Jacobo y Juan, y los llevó a la montaña. Y dice que ahí de repente apareció Moisés y Elías, pero dice que la cara le brillaba como el sol, versículo 2. Entonces ahí lo les de tarea para que vean la referencia. Es lo mismo que está diciendo Juan en el capítulo 1 y lo que está diciendo aquí es que lo volví a ver con el sol en su cara, o sea, resplandeciendo como el sol. ¿Ok? Cuando lo vi caía a sus pies como muerto. ¿Por qué cuando caminaba en la tierra y Juan lo vio, no cayó a sus pies como muerto? Porque está viendo una dimensión del Cristo que no conocía. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. A ver, no quiero desviarme. Al contrario, estoy haciendo énfasis. Pero dice, tengo en mi poder las llaves de la muerte. ¿Se referirá también a las llaves del reino? Pregúntome yo. Porque cuando Jesús le da las llaves a Pedro del reino, dice, y las puertas del Hades no podrán estar cerradas, no podrán estar abiertas, no podrán contender contra mi iglesia, no prevalecerá. O sea, esas fortalezas no van a estar cerradas, vas a abrirlas para conquistar. Y él dice, tengo las llaves del Hades. Entonces, ¿qué tiene Jesús? Las llaves de reino, las llaves de autoridad. Pastor, pero se refiere a que resucitó. Sí, por supuesto, porque él estuvo muerto, dice el contexto. Pero habla de un diseño de un gobierno del Seol que operaba en las dimensiones de muerte, porque había un imperio de la muerte. Entonces, ¿qué dominio está por encima? ¿Quién manda? Pues el que venció al imperio de la muerte, el que tiene las llaves del reino, que hace retroceder o que abre toda fortaleza del infierno. Ok. Ahora, importante este versículo. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Ok, se aparece Jesús en la dimensión del Cristo ascendido, pero además sentado en el trono. Ya no es el hijo de María, ya no es el carpintero, ya no es el gran maestro, el gran rabí, ya no es el me parece que eres Jeremías, me parece que eres Juan Bautista, no, no, no. Ahora él es el Cristo ascendido y sentado en el trono, donde tiene todo poder, dominio y autoridad, donde su nombre sobre todo nombre, donde su jurisdicción no tiene límites y todo está sujeto a él y es por él y para él. Esa es la visión del Cristo, porque ya estudiamos, ok, ya tú tienes que tener la claridad de la salvación, ok, dice Hebreos, la doctrina de los rudimentos de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas, los bautismos, la imposición de manos, etcétera. Ahora, ¿cuál es la visión para entrar al reino? El Cristo ya no el maestro de Galilea, ya no el gran rabí, ya no el que está en la cruz. Él ya no está en la cruz. Ahora, él está en la dimensión de gloria, en el trono. Esa es la visión. Con esa visión viene una revelación, porque me tiene que ser revelado el Cristo en el trono. ¿Cómo es revelado? No significa que tú lo vas a ver o que vas a dar una visión, no, pero ve Isaías, capítulo 6, le cambió
La vida le cambió el ministerio cuando él vio al que estaba sentado en el trono. Cuando Juan, ve al que está sentado en el trono, cambia todo. Porque al que estaba sentado en el trono no lo mira en Jerusalén, la de abajo, lo mira arriba. Entonces hay un diseño celestial del Cristo. Cristo opera desde lugares celestiales. Entonces ahora me regreso a Efesios, capítulo 1, dice que el Padre me bendijo en Cristo en lugares celestiales, con toda bendición espiritual. Pero además dice que dónde está sentada o posicionada la iglesia que tiene las llaves, la iglesia que tiene como fundamento que Cristo es el Hijo de Dios viviente, opera o debe operar en lugares celestiales. Entonces, hay una iglesia que sigue operando en la terrenalidad del diseño arónico, de los rudimentos de Cristo. Pero Dios nos quiere llevar a la dimensión de la gloria del Cristo en lugares celestiales, donde la iglesia debe operar. La oración desde el diseño primero, sí, oye, pastor, a mí me han dicho, pero pastor, la iglesia ha orado y no teníamos esta revelación y Dios ha respondido. Por supuesto que sí, claro que sí, Dios es fiel. Pero dice que en la consumación de los tiempos, y el apóstol Pedro en Hechos 3:21 dice que Cristo está retenido por el cielo, no puede retornar hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas. Entonces, el Cristo opera en lugares celestiales. Hay una oración por un día, o sea, la oración es después del diseño. Es por revelación, oramos por revelación. Cuando a mí me enseñaron a orar, yo oraba por esa revelación. Y Dios se manifestaba y sí respondía, pero ahora veo que hay una gloria mayor, que Dios, esa revelación es progresiva y que está en la escritura y que Dios te quiere sumergir más profundo y quiere que emane el Cristo. Entonces te vuela la cabeza. Porque te va matando, te va matando, te va matando. Porque entre más alto, o sea, quiero subir más, quiero llegar más a lugares celestiales, tengo que morir lo terrenal. Entonces entiendo ahora lo que Pablo dice, hacer pues morir lo terrenal, el yo. ¿Cómo te das cuenta de alguien que realmente te has tenido acceso a esos lugares? Porque su yo está muerto. Hay dimensiones de muerte en el yo que va más profundo. Son dimensiones de cruz o niveles de cruz. La prueba, la lucha. Ay, ¿por qué? No, no, no. Es que el Cristo se tiene que glorificar y maximizar en mí a través de la muerte. ¿Ok? Entonces, esta es la base. Cristo está sentado en el trono. Ya no es el Cristo de Galilea. No, no, no. Ahora es el que está sentado en el trono. Eso es el reino. El que está sentado en el trono. Yo te dije la semana pasada, el fundamento del reino es el trono. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, el trono como la máxima expresión de autoridad, poder, dominio, soberanía, señorío del reino. ¿Quién está sentado en el trono? Cristo. Wow, poderoso. Salió de él, el Padre salió de él, o sea, a Cristo le da, Cristo sale del Padre, le da todo dominio, poder y autoridad. Y cuando se consume, cuando se va a consumir todo, según Corintios, sí, le regresará todo sujeto al Padre. ¿Sabes qué, Padre? Todo el poder, todo dominio, autoridad, o sea, siempre ha sido, pero ¿sabes qué? Te lo entrego como otra honra. Ya lo completé, ahora todo se sumergió ya. El falso profeta, el anticristo, el diablo están ardiendo en el lago de fuego. No hay tristeza, no hay muerte, no hay injusticia. Todo volvió al diseño original. Te lo entrego, Padre. Cumplí la tarea. Wow. Para mí, de verdad, diría mi amigo el pastor David, esto es para hablar en lenguas, literalmente. Ok, aquí nos vamos a quedar. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Gloria al Señor.